Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene mucho que dar al mundo y México tiene mucho que recibir del mundo, incluyendo por supuesto los grandes retos por los que está atravesando el mundo en estos momentos. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de platicar con un personaje que es de lo más importante y más destacado en el mundo de la economía. El maestro, tiene maestría en economía, es casi, es un doctor con doble doctorado para mí, pero él es maestría pues, Manuel Molano. Manuel Molano es profesor en economía en la Universidad de las Américas Puebla. Es analista, es investigador. Por supuesto, es consultor también de empresas, no ha abandonado ese oficio. Él fue antes, por supuesto, analista de otras instituciones, ONGs, pero ha decidido retirarse del mundo institucional para dedicarse más bien a la cuestión educativa y por supuesto también investigación. Es periodista en el periódico El Financiero y esperemos que próximamente también lo tengamos y con más frecuencia aquí en El futuro de todo. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro queridísimo y admirado Manuel Molano aquí al futuro de todo. ¿Cómo ves al paciente México? Al paciente México en situación económica. Me preocupa la situación económica del paciente México. No está tan bien como quisiéramos. Pues mira, yo creo que hay varios temas que hay que atender. Primero, pues no es una economía en crisis, ¿no? No estamos en una crisis tipo las crisis de los años 80 o la crisis de 94. Estamos en una especie de crisis silenciosa con una anemia continuada de la economía, una dificultad absoluta para crecer, ¿no? No es algo nuevo. La economía mexicana pues sí se ha ido ralentizando en los últimos 30 años, lo cual es también una paradoja porque pues tienes un sector manufacturero muy dinámico y que crece a tasas muy grandes, muy altas, pero pues no es un sector que haya generado crecimiento en otros ámbitos de la economía. La mayor parte de la economía se ha movido a los servicios de bajo valor agregado y pues eso te explica pues que la tasa de crecimiento haya bajado, pero ahora sí ya estamos realmente tocando fondo, ya estamos llegando prácticamente a cero y no se ve ninguna voluntad de parte del gobierno de atender esta agenda de crecimiento, ¿no? Yo creo que ni siquiera le entienden al tema de por qué es importante que la economía crezca. La inversión pública está en mínimos históricos. La doctora Sheinbaum dice que no necesitamos una reforma fiscal porque México está recaudando lo suficiente, como si una reforma fiscal solamente tuviera un propósito recaudatorio. Una reforma fiscal al revés, lo que tienes que pensar es cómo hacer crecer la economía de manera que pues, puedas tener olas que levanten a todos los botes, incluido el gobierno. Entonces, pues yo creo que realmente ahí es donde están los problemas. Obviamente, pues un déficit público que está creciendo aceleradamente. No tenemos noticia de que realmente se haya desacelerado ese déficit público, sobre todo porque es muy posible que mucha deuda entre Pemex y la Federación pues son obligaciones compartidas en donde es fácil esconder el tamaño de los pasivos del sector público, un Pemex que no le paga a sus proveedores y que pues por el momento paga obligaciones de deuda, pero pues yo digo que es cuestión
cuestión de tiempo, ¿no? Eventualmente pues no va a poder pagar sus obligaciones de deuda, y pues con un gasto público desbocado en una serie de dádivas, ¿no? Que pues pueden ser útiles para la economía de las familias y pueden ser útiles para los adultos mayores, pero sin una fuente de fondeo clara, pues lo único que han logrado es presionar la demanda agregada y presionar los precios a la alza. Yo creo que realmente, a pesar de que la inflación pareciera estar relativamente bajo control, hay una inflación no medida, que es una inflación de las clases medias, que tiene que ver con servicios educativos, que tiene que ver con servicios médicos, que tiene que ver con ciertos bienes que importamos los consumidores mexicanos, en donde pues realmente todas esas cosas se convirtieron en un lujo, ¿no? Las familias están muy, muy presionadas, y yo creo que ahí hay una serie de problemas que quizás el principal, si lo resumimos, Efraín, es pues que la autoridad pareciera que no tiene ninguna intención de actuar o de hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Sí, a través de esa oficialidad de partes total del gobierno federal, en que se han convertido las mañaneras. O sea, las mañaneras se han convertido en sistemas de juicio para algunos enemigos de la causa, por llamarla de alguna forma, y de otra forma una oficialidad de partes donde la presidenta es la que informa, no tiene switches, como les llaman, o sea, a su secretario de Estado, que estén informando continuamente de lo que pasa en el país en las diferentes áreas, como puede ser luz, como puede ser petróleo, que ahorita lo acabas de mencionar, como puede ser la exploración, como puede ser la construcción, por ejemplo, de infraestructura. ¿Cómo vamos en infraestructura de carreteras? ¿Cómo vamos en infraestructura de escuelas? ¿Cómo vamos en hospitales? No sabemos nada de nada, mi querido Manuel. Sin embargo, pues no hay pararrayos. O sea, servicios van de la patada, y la doctora dice que ya se compró el 95% de las medicinas y que se están distribuyendo, que si es necesario se van a distribuir en los hospitales regionales, aunque sea en lanchas, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que realmente el gabinete pues tiene ahí una función medio decorativa, como tú dices, los funcionarios de menor rango son como switches, son como pararrayos, son como fusibles. El jefe de Estado no tendría que estar interviniendo tanto en la opinión pública todos los días, eso los somete a un desgaste mayor. Al presidente López Obrador le funcionaba porque quizás pues él se formó en la plaza pública, le gustaba ese papel. Fue plaza pública. Él entendía la función de gobierno así, pero eso no quiere decir que ese sea el método de gobierno óptimo. Lo dices muy bien, ningún jefe de Estado sale todos los días tanto tiempo a medios, eso te genera un desgaste terrible. No hay pararrayos, es lo que estás comentando, ¿no? No hay ningún fusible que pueda tronar, y entonces pues todos los ataques los recibe la cabeza de Estado directamente, ¿no? Así es, o sea, trátese del fentanilo, trátese de los hidrocarburos o de la inversión privada en energías limpias, todo lo tiene que resolver ella. Es muy peligroso eso para un sistema, para un Estado nacional, ¿no? Y sobre todo el tamaño del mexicano. Totalmente. Ahora, yo lo que veo es que no hay, o sea, se dice mucho también de palabra, otra vez en palabras, que va a haber coinversiones con el sector privado, y yo veo al mismo club casi del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador. Bueno, ese mismo club se unió a la presidenta Claudia Sheinbaum,
y sigue trabajando ahí en el gobierno federal un grupito de empresarios privilegiados. Pero bueno, todos los miles y miles y miles, por no decir millones de empresarios medianos y pequeños mexicanos que pueden abastecer y trabajar con el gobierno, ¿dónde están? Yo creo que... ¿Por qué está avanzando la economía informal y por qué se están retrayendo los empleos en la economía formal, así como también las empresas, 35,000 empresas desaparecidas de los mercados formales, mi querido Manolo? Pues porque lo están haciendo más caro y más difícil. O sea, digamos, la reforma laboral de AMLO fue una reforma en donde encarecieron el costo laboral, donde todos estos trabajos por cuenta propia, todos los trabajos de tercerización que se podían hacer con empresas sin ser su empleado directamente, pues se convirtieron en trabajos directos. Acabamos de recibir la última probada de eso con la reforma para todos los servicios mediante aplicaciones, ¿no? Ahí también tuviste un cambio en donde pues eso era una opción de emprendimiento y ahora pues resulta que son empleados de las empresas, son empleados de Uber, son empleados de estas compañías, ¿no? Ya no son dueños de automóvil libres que se unen a Uber, ¿no? Exactamente. Entonces pues eso le quita dinamismo a la economía. Pero otra vez, el problema es que los funcionarios de Morena y de la Cuarta Transformación no van a aceptar que ese es el caso, no van a aceptar que eso es así y que realmente están poniéndole el freno a la economía, ¿no? Un freno que pues no necesitaba, ¿no? Otra vez, para ellos es mucho más importante la función de extraerle rentas al sector productivo que la función del crecimiento económico. A ellos realmente no les interesa que la economía crezca. Lo que les interesa es poder extraer una renta. Es un poco esta confusión que tenía el presidente López Obrador entre las fuentes del gobierno, las fuentes del Estado y la riqueza y el ingreso nacionales, ¿no? Pues la soberanía no está en que el Estado sea dueño de los negocios, la soberanía no está en que el Estado le extraiga una renta a todos los negocios de la economía, la soberanía está en que los mexicanos pudiéramos emprender libremente. No es el mejor momento para el emprendimiento libre de los mexicanos, excepto, como bien dices, en el sector informal, en donde pues realmente lo que tiene son emprendimientos de muy baja escala, donde realmente son familias escapando del desempleo y de la pobreza, que no pueden llegar a los niveles de escala, ni de tecnificación, ni de innovación que tiene una empresa adecuadamente establecida. Esa es la tragedia mexicana. Desafortunadamente no es una tragedia nueva, no es una tragedia que le debamos a la Cuarta Transformación, pero sí lo hemos hecho más grave, lo hemos hecho más difícil, lo hemos hecho más complejo por esta noción de que el Estado tiene que tener una huella grande en la economía. Hay dos factores que sí veo, por lo menos no había yo detectado durante mi vida en esta tierra, haber sentido palpado en nuestro país, en nuestro adorado México. Por un lado, la ideologización y politización de toda la economía, de lo que dice que es economía de mercado, porque ya está desapareciendo, y la pérdida total del Estado de Derecho, el golpe con la reforma o golpe de Estado, como le quieras llamar, de la reforma judicial, el golpe con las reformas, la reforma en telecomunicaciones, la desaparición de los órganos autónomos constitucionales. Qué barbaridad, qué tanto te puedo decir que ha ocurrido en los últimos nada más 3 meses, mi querido Manolo. Han provocado la pérdida de
Estado de Derecho y el congelamiento por eso de la inversión privada. No hay inversión privada ni nacional ni extranjera, ni de grandes empresas, ni de medianas, ni de pequeñas empresas. Es más, las medianas y pequeñas, o las pequeñas, para no exagerar, pues se están hundiendo del mercado formal y están apareciendo en los mercados informales para pagar sueldos raquíticos y además no tener que pagar las prestaciones de ley, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa es que y yo veo que eso nunca había ocurrido, mi querido Manolo. Eso es novedoso en México. Porque el IMSS te daba algo, o sea, al final el IMSS te daba algo, un servicio más o menos, o el IMSS te daba algo. En este momento ya es un impuesto puro. El IMSS no tiene dinero, el IMSS se comió durante décadas los recursos de los jubilados y entonces eso está presionando las finanzas otra de las públicas. grandes presiones a las finanzas públicas y que no pueden evitar todas las pensiones, digamos, del sistema federal, porque son las pensiones del Seguro Social, del ISSSTE, más otras pensiones que por supuesto están apareciendo, las pensiones de los trabajadores de la educación, por ejemplo, de la CENTE ahora, ¿no? Totalmente. Entonces es muchísimo dinero cuando lo agregas a toda la dispersión directa que está haciendo el gobierno, que como dices tú, bueno, además de ser por mandato constitucional ya, toda la dispersión directa, es decir, la dádiva a todas las familias de escasos recursos, se está convirtiendo en una carga para el sistema para el erario público tremendo, porque no hay fuentes de ingresos de dónde conseguir para poder solventar esas obligaciones, esos pagos a la población, que en buena medida se ha convertido de un mandato constitucional en una estrategia electorera. Totalmente. Y yo creo que esta presión va a seguir por lo menos la próxima década, ¿no? Mientras nos vamos muriendo los de generación de transición y ya empiezas a tener más gente jubilándose solamente con los recursos del Afore, que ahí lo que vamos a tener probablemente es una crisis social bastante más grave, porque pues la gente se va a dar cuenta que pues con lo que tienen la Afore pues les va a tocar una pensión garantizada de 6,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales, con la cual no van a poder vivir, no van a poder retirarse, y eso pues probablemente pues también nos va a generar otro tipo de complicaciones. Afortunadamente, en general los mexicanos no tenemos ahorro financiero, pero la gran mayoría de los mexicanos somos propietarios de vivienda, aunque vivamos hacinados con 30 primos en la misma casa. Y entonces probablemente eso te genera un poquito menos de presión, pero aún así, ¿te acuerdas que hace unos días escribí sobre el tema de la gentrificación en el financiero? Realmente... durísimo escribiste, le pusiste un nombre, ya no recuerdo el nombre del artículo. Es un pogromo, realmente es un pogromo anti-extranjero, es un pogromo anti-gentil, porque pues la gente siente que los estadounidenses y los europeos que vienen de nómadas digitales a vivir a las colonias exclusivas de la Ciudad de México son los que están subiendo las rentas. En realidad, pues esto es un fenómeno de demanda, es un fenómeno demográfico, es más gente que quiere vivir sola, más gente que tiene cierto ingreso y que pues simplemente no les alcanza para vivir donde quieren vivir con el ingreso que tienen, y entonces sienten que la protesta política es la manera de hacerse de un mejor lugar para vivir. Y eso es realmente preocupante. O sea, realmente creo que en México hemos mandado la señal equivocada, hemos mandado la señal de que la protesta política todo lo logra y todo lo puede, y que si tú puedes hacer que algo como vivir en la colonia Roma parezca un derecho social, pues alguien te va a escuchar con ese derecho social. En el fondo, pues todos sabemos que pues ahí hay un impulso pues para
quitar, sacar a gente de ciertas colonias de la ciudad y meter gente que sea afín a ciertos partidos políticos, a ciertas tendencias. Esto que estás mencionando, esto se ha hecho o sea, es una estrategia que viene del PRI, Totalmente. Adueñarse pero ellos se adueñaban de terrenos lejanos, que estaban, digamos, pelones, allá en el cerro, ¿no? Estos se quieren adueñar de la Condesa o de la Roma, y es claramente una estrategia son tan bárbaros que no pudieron evitar la transparencia de la presencia del gobierno de la Ciudad de México en este pogromo, precisamente en la zona de la Condesa y de la Roma hace un par de semanas. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, que fue violentísima, que estuvieron rompiendo ventanas de restaurantes, de aparadores de tiendas? Como salvajes, van unos tipos vestidos de negro y encapuchados, por supuesto. Curiosamente, no aparece ni un solo policía, ni un solo granadero, no aparecen por ningún lado. Bueno, a ver, pogromo, explícala, porque es del siglo XIX y mucha gente seguramente no sabe qué es un pogromo. Nuestros amigos es ya más antigua. En la Edad Media, sí. Desde la Edad Media, pues de repente la gente cristiana y de bien en los burgos europeos agarraban una ola, un sentimiento antijudío, sacaban a los judíos a la plaza pública, los humillaban, los mataban, los desterraban, les quitaban sus cosas. Ese es un pogromo. La noche de los cristales rotos en 1938 en Alemania, pues quizás es una de las ediciones más recientes. Está hablando Manolo, en la Alemania nazi en 1938, pues esa es una de las ediciones más recientes de estos llamados pogromos, ¿no? Es un pogromo antigentil y por eso la palabra gentrificación, gentry, viene del latín gentil, ¿no? Es como los judíos le dicen a aquellos que no son judíos, a los que dice a la gente que está afuera de su religión, ¿no? Los gentiles, ¿no? Entonces, pues es un pogromo antigentiles, es un pogromo... Es peligrosísimo, mi querido Manolo, no sé en la Edad Media ni en el siglo XIX en Rusia, o sea, en los países eslavos, pero aquí en México es peligrosísimo jugar con esos pogromos, con ese tipo de manifestaciones antiestadounidenses, anticanadienses. Es peligrosísimo para el gobierno mexicano mismo, se le puede disparar en la cabeza la pistola, Totalmente, porque somos parte de esa área de influencia, somos parte de esa región. No puedes, realmente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ninguna racionalidad que en México haya un odio anti-yanqui o un odio anti-europeo o un odio anti-canadiense. Es un despropósito. Además no fue gente, los yanquis, como les llamas tú, pero los estadounidenses y los canadienses, si algo tienen es que pueden vivir tranquilos en México y felices. Totalmente. Pueden ser víctimas también del crimen organizado, por supuesto, pero en general la población les da a mí no me importan las encuestas de Moreno en el Financiero. El estadounidense y el canadiense viven tranquilos en México, trátese de los lagos en Jalisco, trátese de San Miguel Allende, en fin, a donde vayas tú que haya colonias estadounidenses, comunidades estadounidenses, viven tranquilas y se incorporan padrísimo, muy hasta en el mismo Tijuana, en el mismo Ensenada, claro, en el mismo Tamaulipas. ¿Por qué? Porque también es mucho más barato y de esa manera estiran mejor su pensión. Y además, ¿sabes qué se genera en esas regiones tan interesante que estás mencionando? Turismo médico. Totalmente, pero además las economías locales dependen de estas cosas. O sea, realmente lo que pasa es que yo creo que el gobierno de la ciudad está un poco desorientado en esto. A la doctora Sheinbaum no la he visto tan desorientada en el tema. De hecho, el lunes siguiente al pogromo salió a regañar a la gente en el podio presidencial de la mañanera.
pero el gobierno de la ciudad sí está perdido con esto, como tú bien lo comentaste, pues estas invasiones eran comunes en los reinos de Iztapalapa y de Milpalta y de Tláhuac, que son los lugares de donde viene la jefa de gobierno. Digamos, el secretario de Vivienda de la ciudad es Inti Muñoz. Yo no sé si tú te acuerdas de Inti, pero yo me acuerdo más de Inti en la época de la huelga de la UNAM de los 80, y pues era más bien bueno como para la protesta, ¿no? Como para tirarle piedras a los policías o para voltear patrullas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que realmente el problema de subdesarrollo de México es un problema más bien medieval, ¿no? Este gran economista Oded Galor de la Universidad de Columbia, que ha estudiado lo que cambió en la economía mundial desde 1780 con la Revolución Industrial hasta la fecha, es que en algunos países pues empieza a tener un crecimiento inusitado y convergente y muy alto del ingreso per cápita, mientras que en otros países se quedan en las trampas maltusianas, en donde de repente no hay suficiente comida y hay una crisis de población, o de repente no hay servicio de salud y viene una plaga, y entonces eso diezma con buena parte de la población. Y quizás esa es la historia no de todo nuestro México, porque obviamente pues México es muchos lugares, y tienes lugares como Monterrey y San Pedro Garza García y la Ciudad de México y Guadalajara, que podrían estar en cualquier país europeo o podrían estar en Estados Unidos. Tijuana con toda su y hasta Tijuana podría estar en un país avanzado, mientras que pues hay otros que es el modelo, hay la gran mayoría del territorio está en el modelo pues que le gustaba al presidente López Obrador en su famoso video de YouTube, cuando sale con la mula, ¿no? Que así jugo de caña con un trapiche, y que decía, pues esta es la economía popular que queremos impulsar, ¿no? Sí. Pues con tecnologías del siglo XII, ¿no? Pues realmente ahí no puede haber el progreso económico convergente que sobre todo el mundo anglo ha experimentado a partir de 1780, ¿no? Sí, de la Revolución Industrial. De la Revolución Industrial. De verdad que les invitamos a que escuchen la segunda parte de esta charla tan amena, así, pero real, por supuesto, pero con esta cantidad de ironías tan inteligentes de este maestro, doctor para mí, Manuel Molano, que habla en todo su contexto, que un servidor mantuvo con Manuel, profesional, observador, agudo del mundo social, Manuel Molano, y por supuesto del mundo económico y político de nuestro México, también por supuesto del mundo, de nuestra región norteamericana y del resto de la situación global. Pero antes, 20 segundos, y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos aquí en El Futuro de Todo. Un servidor, Efrén Flores, les da el más cordial de los saludos. Vamos a seguir la plática con el maestro Manuel Molano, que de verdad los invitamos a que la escuchen porque es tan entretenida, tan divertida. Van a ver cómo se van a sentir que están en una clase universitaria o de posgrado, por la forma en la que Manuel expresa lo que tiene que decir en términos técnicos, en términos también emocionales como mexicano, pero con mucho respeto
y con mucha inteligencia y una ironía que solamente Manuel tiene y que verdaderamente yo lo he visto en combate, pues trabajando con un servidor en conferencias que dimos en la Universidad Panamericana, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y francamente es un personaje muy entretenido y admirablemente inteligente. Entonces, los invitamos a que se queden aquí en esa segunda parte. Bueno, lo importante es ahorita sacar adelante a países como México de este detente terrible en el que estamos, donde qué tanto se maldijo y se criticó a las economías neoliberales, pero mira, se crecía al 2,5%. Ahora con las economías progresistas de izquierda, desde hace 6-7 años, los últimos 7 años, pues vamos para abajo, pero como los cangrejos, o sea, el 0% sería bueno. Sí. Es lo que te digo, no es una economía en estas crisis espantosas donde no sabías cuánto iba a valer la moneda mañana, etcétera, pero sí es una crisis de atonía, es una crisis de falta de crecimiento. Que tú y yo sabemos que la atonía económica es muy peligrosa, ¿no? Porque no sabes para dónde va a moverse después la aguja, y eso da mucho miedo. La atonía te puede llevar a una recesión muy profunda, la atonía te puede llevar a una estanflación, la atonía te puede llevar a no sabemos qué precisamente, ¿no? Lo que sí sabemos es que se está descomponiendo rápidamente la sociedad mexicana. Es correcto. Y eso es lo que es preocupante. Y muy preocupante porque además, insisto, se ha perdido Estado de Derecho, se ha perdido democracia con libertad, y se está perdiendo el rumbo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mi querido Manolo. También eso, y ahí quizás muchas voces llaman a que Estados Unidos venga a México a poner orden, pero yo no creo que venga el orden institucional de los Estados Unidos a México. Es más, yo creo que para equivocadas. Para los republicanos MAGA que están en este momento en el gobierno en Estados Unidos, pues el caos mexicano es una gran cosa, porque es poder señalar con el dedo a alguien, decir es que aquí nos dejaron un problema gravísimo de fentanilo y de tráfico de drogas y de lavado de dinero, y el gobierno mexicano está paralizado y nosotros somos los únicos que podemos salvar al pueblo americano de esta situación. Entonces, Estados Unidos no tiene la menor intención de resolver la crisis institucional mexicana. No le corre prisa a Donald Trump por resolver la crisis institucional. No se van a meter en una camisa de 11 varas. Pues claro que no, eso lo tenemos que resolver nosotros. Si no la puede resolver la presidenta Sheinbaum con todo el aparato de la 4T detrás de ella, pues no creo que le interese mucho al gobierno estadounidense resolverse, la verdad, hacerle la tarea. Pero lo que sí te quería preguntar por último, porque se nos acaba el tiempo, es ¿cómo ves tú las perspectivas de México? O sea, con todo lo que estamos hablando, imagínense, amigos, todo esto dentro de una cubeta, todo lo que acabamos de hablar Manuel, el maestro Manuel Molano y un servidor. ¿Cómo lo ves para para la negociación, si es que va a ser negociación o reestructuración del TEMEC, ya desde ahorita y rumbo al 2026? Pues mira, yo creo que a Donald Trump le entusiasman las negociaciones, y yo creo que lo que él está buscando es una negociación desde una posición de fuerza, donde pueda obtener mejores condiciones para los Estados Unidos. Esto no solo con México, eso es algo que quiere hacer con todo el mundo, porque él siente que las exportaciones americanas deberían valer más en términos de intercambio en el planeta, y no solamente lo que exporta México, sino también lo que exporta Brasil y a Japón y a Europa, y por eso pues nos mandó a todos ahí una carta ahí de machote, culpándonos de todo lo malo que le pasa a los Estados Unidos. En realidad, lo que yo creo que él quiere es que
Si no se logra nada negociando con Europa, con Japón o con México, entonces, pues bueno, no se pudo porque pues de aquel lado son muy necios y son los responsables, y entonces ya ganó el señor Trump, y si obtiene mejores términos de intercambio, pues también ya ganó. Yo creo que realmente no se va a lograr nada en materia comercial con los Estados Unidos en los próximos 3 años y medio. Realmente, o sea, Donald Trump no es... ¿El TEMEC va a seguir igual? Pues lo que pasa es que hay un punto ahí que está sub judice en los Estados Unidos, y es que Donald Trump está imponiendo aranceles a diestra y siniestra, sustentado en una ley del final del siglo XVIII que le permite atacar pues ciertos temas de la economía de los Estados Unidos, pero con poderes de emergencia. Realmente no está claro que la emergencia sea tal como para que se tenga que brincar al Congreso de los Estados Unidos, que es el que tendría la última palabra en materia comercial. Ahora, en realidad en Estados Unidos, pues también la ley, a pesar de la redacción de la Constitución y la división de poderes, sí le da mucho poder de negociación al Ejecutivo, y le da mucha poder de interpretación de las leyes y los tratados a oficinas como Comercio y al representante comercial de los Estados Unidos. Pero aún así, o sea, el presidente, lo que se está disputando en este momento en las Cortes Americanas es que el presidente no se puede levantar un día y decir ahí le va un arancel del 100% a Rusia, porque tendría que pasar por el Congreso americano. Entonces, digamos, ya has oído la expresión que acuñó Robert Armstrong del Financial Times de que Trump es el presidente taco, ¿no? Porque Trump always chickens out. Le ha dolido a él en el alma. Sí, y es cierto, pues porque digamos no se ha podido mantener en su palabra de los aranceles. Ahora, tampoco es serio ponerle un arancel hoy a un país y quitárselo mañana y luego al día siguiente ponerle otro. O sea, eso genera mucha incertidumbre en la relación comercial. El caso de México y Canadá, ¿no? A propósito de que a México 30, ya lo cambió de 25 a 30 y a Canadá a 35. O sea, ¿a propósito de qué, no? Pero esto se va a resolver en Estados Unidos, porque ahorita los americanos viven del inventario de todas las mercancías que importan del mundo, ya sea para producir o para consumir. Tenían un gran inventario. Exacto. Pero se les va a acabar. Eventualmente se les acaba. Entonces ya estás viéndolo en categorías como el café sin procesar, el café en semilla que importan para tostarlo y venderlo, para beneficiarlo. Bueno, pues ya los precios están subiendo. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos no produce café, ¿no? Entonces, si tú amenazas a Brasil que no te gusta la posición de Lula da Silva con Jair Bolsonaro, pues los brasileños pues dicen, bueno, pues ponme aranceles al café, a ver qué haces, ¿no? A ver, yo vendo mi café en otro lado. Acabas de tocar un tema que nunca había yo abordado, porque honestamente no lo he seguido. El mercado allá en Chicago, o sea, el mercado de materias primas debe de estar sí moviéndose con una fuerte arritmia, ¿no? Y en el caso de la sociedad del pueblo estadounidense, no es un pueblo idiota. Es un pueblo que ya está sintiendo, se está preparando para el guamazo que estás hablando tú de que vienen alzas en los periodos de todo. Entonces están por ejemplo, comprando coches para consumir automóviles antes de que venga el incremento por los aranceles. Totalmente, y tienen ahorros para hacerlo, ¿no? Ahora, por eso la expectativa de crecimiento en Estados Unidos no ha cambiado. Traes una expectativa de crecimiento del 2.5%. Pleito del presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, que dice Jerome Powell. Que Jerome Powell dice no vamos a bajar la tasa de interés, y Trump dice quiero que la bajes por la inflación. Pero Powell está previendo lo que viene. Yo creo que sí, y yo creo que lo van a sacar, y va a ser muy grave que se rompa la independencia del Banco Central en los Estados Unidos, porque además eso le va a dar permiso a países con instituciones más débiles como México para hacer lo mismo.
que realmente eso es lo delicado. O sea, el déficit público se ha disparado en Pakistán, en India y en Turquía y en México porque en los Estados Unidos se ha disparado el déficit público. Entonces, digamos, es una carrera de impuesto inflacionario. Como todos los países del mundo tenemos reservas en dólares públicas y privadas, pues Estados Unidos, cuando imprime dinero, cuando baja la tasa de interés, la Fed, o cuando tiene una política expansionista de liquidez, pues cobra impuesto inflacionario en el mundo, y entonces los países del mundo pues tienen que cobrar el impuesto inflacionario primero. Se imprimen pesos y liras y rupias y rublos para compensar el impuesto inflacionario americano. Entonces estás ahí en un juego de déficit que nos puede llevar, como tú bien dices, a una estamplación global, en donde los precios van a estar disparados y creciendo todos los días, y la ecuación de crecimiento puede que no esté tan bien. Ahora, quizás lugares como China, como México y como la Unión Europea somos como los fusibles de la economía global. La Unión Europea no está creciendo, México no está creciendo, China está creciendo por debajo de su potencial, y entonces eso te indicaría que vienen problemas más adelante así para la economía global, tal cual cuando los americanos pues ya no tengan tornillos para ponerle al Tesla o al Ford y tengan que ir a importar, y entonces los precios estén disparados, o cuando se les acaben los barriles de petróleo de la reserva estratégica o las toneladas de café guardadas para vender. Exactamente, eso es lo que va a pasar y ya lo hemos vivido. Híjole, me estás recordando cómo fue el fenómeno de la crisis de los 70s por el embargo petrolero de los países árabes, ¿no? Totalmente. Y algo así estamos viviendo ahorita nuevamente por otros motivos, que también puede ser que nos estén recordando cómo fue la gran crisis, la gran depresión del 29, ¿no? Totalmente. Y son malas decisiones de política Estados económica. Unidos está jugando con fuego. México y su gobierno 4T está jugando con fuego. Vaya caramba, estamos perdiendo la razón todos, o sea, la cesera, y estamos jugando con fuego, mi querido Manolo. Ya, pero aún así, regresando a tu pregunta, Efraín, yo soy, como dice Luis de la Calle, optimista sobre México, pero en el mediano a largo plazo. Porque los modelos gravitacionales de comercio... Te he preguntado a Luis muchas veces qué es mediano para ti, mediano largo plazo. Pues mira, para los economistas largo plazo es cuando cambió... cuando cambió la asignación de capital y de trabajo, o sea, cuando ya quemaste tu bono demográfico y cuando ya acumulaste capital o ya destruiste todo el capital, ¿sí? Mediano plazo, pues es a la mitad de camino entre el corto plazo y el largo plazo. Paradójicamente, para llegar al largo plazo, le digo yo a mis alumnos pues que tienes que pisar muchos cuadritos de corto plazo, ¿no? Entonces, así es. El corto plazo no se ve bien, pero si le hacemos caso, por ejemplo, a la nueva geografía económica, a los modelos de crecimiento tipo Krugman, pues México está muy bien posicionado para crecer en el futuro. Lo que pasa es que en el futuro más inmediato, más cercano, pues no se ven los elementos ahí para crecer. México sí necesita una reforma del sector energía, México sí necesita una reforma fiscal, México necesita salirse de las obras faraónicas en trenes y en refinerías y en cosas que no agregan valor, y tienes que construir ciudad. Creo que podrías preservar algo de las transferencias a los hogares si lo haces inteligentemente y le encuentras una fuente de fondeo, pero más que las transferencias a los hogares, México tiene una agenda pendiente de educación y salud, una agenda de capital humano. Creemos que podemos crecer haciendo puentes y haciendo empresas y haciendo refinerías y haciendo carreteras. Eso no es así. Tienes que invertir en las ciudades, que es donde está la gente, y adentro de las ciudades tienes que poner buena educación y buena salud. En el momento que hagamos eso, México va a crecer. No hay ningún gobierno mexicano que esté convencido de esto. Desafortunadamente tampoco le entendemos muy bien cómo hacerlo. En los países de la OCDE, pues el gasto de salud per cápita es alrededor de $6,500,
si quisiéramos gastar eso en México, pues te vas a gastar casi 50% del PIB para 130 millones de mexicanos. Blasfemia. Ya tenemos sistema de salud como el de Dinamarca. Pero en el siglo XII, querido Fred. Exacto, sí, es como la Dinamarca de los grandes reyes conquistadores del mar Báltico, ¿no? Yo creo que realmente pues no está colapsado el sistema de salud público, y parte del tema es eso. Yo creo que hay que separar el buen IMSS del mal IMSS. Hay un administrador de pensiones que es el buen IMSS, y ese pues lo podrías manejar con 20 personas. Tendrías que separar ese, tendrías que deshacerte de todos los sindicatos y toda la parte de prestación de seguros médicos, y más bien darle un voucher a las familias para que consuman servicios médicos en donde les alcance. Salud Digna, Star Médica o el Hospital ABC, que cada quien le junte y le complemente. Pero realmente lo que estamos haciendo ahí es un doble y un triple pago. Nada más evitar el peligro de que lo que estás diciendo, estoy de acuerdísimo contigo, pero evitar el peligro de que el gobierno quiera imponer a fuerzas a los hospitales privados la transferencia del sistema de salud pública. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que sí tienes que un pacto, ¿no? Una coordinación. Tienes que cerrar la prestación de servicios médicos en el IMSS porque es absolutamente inoperante. Aquello es una mafia donde se pierden los recursos, donde se pierde el dinero, ¿sí? Ciro Gómez Leiva escribía sobre el excepcional desempeño de Eduardo Clark, subsecretario de Salud, y del doctor Kershenovich, el secretario de Salud. Yo conocí muy bien a Eduardo, fue mi colega en el INCO hace década y media, y pues francamente yo creo que está en un muy mal lugar, porque es un lugar donde nunca las cosas van a funcionar, donde todo está diseñado para perder, donde todo mundo le quiere sacar una renta al Estado mexicano. Entonces tienes que dejar esas cosas. Mientras pensemos que el IMSS va a seguir dando servicios médicos, estamos perdidos. Fíjate, porque es un doble pago. Muchas gracias a Manolo, al maestro Manuel Molano, por haber platicado de forma tan inteligente, tan agradable, tan divertida, irónica, pero tan real, tan cruda, de lo que está ocurriendo en México y por supuesto en nuestra región norteamericana y en el resto del orbe. Si usted quiere comunicarse directamente con Manolo, con Manuel Molano, lo puede hacer a través de LinkedIn. Ahí lo localiza como Manuel J. Molano Ruiz. Ahí está, y va a ver los artículos de él en El Financiero, y por supuesto también pueden unirse a él, a ver si lo autoriza, y entonces le puede hacer preguntas, etcétera, etcétera, Manuel. También, por supuesto, las columnas de él en El Financiero pues son publicadas y de conocimiento general, ¿no? También ahí aparecen como Manuel J. Molano. Eso es todo por hoy en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.